Recording in progress. Ok, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Vamos a dar lo que es el inicio a lo que es la clase de hoy, lo que es física. Y hoy vamos a ver un poquito más qué, cuáles son los aportes de la física al mundo actual. Y vamos a ver algunos pioneros de la física. Con ese caso, si yo hablo de pioneros, ¿quién inventó la física? ¿A quién le debemos gracias a la física? ¿A quién debemos darle las gracias o a veces odiarlo por inventar esta materia? Bueno, así decían mis estudiantes. Ok, vamos a ver algunos estudios de la naturaleza más profundos en el universo, algunas cosas que el ser humano alcanzó gracias a la física. Si hay preguntas en el transcurso de la clase, me avisan nomás. Ok, vamos a ver unos pequeños desentrañados, algunos secretos del universo que nos explicas. Por ejemplo, leyes fundamentales. Las leyes fundamentales en la física es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a las leyes nosotros podemos identificar cómo resolver, por qué se sucede. Como nosotros las leyes en nuestro país debemos cumplirlas. Lo mismo sucede en la física. Hay leyes que se deben cumplir porque se hizo un propósito. Esas leyes son fundamentales. Por ejemplo, la ley de la relatividad de Einstein, tenemos las leyes de Newton, generación de movimiento, y algunas otras leyes. Tenemos las leyes de movimientos circulares, movimientos unídicos. Ok, tengo la levantada de la mano. Luis. Sí, dicen, ¿cómo está? Buenas tardes. Dicen, estoy ahorita saliendo del trabajo y no lo Ujú. voy a agradecer porque no tengo mucho internet. Por Ok, favor, para que me ayudes explicando. ya listo, no se preocupe, Luis. En este caso, revisar la clase grabada. Sí, por favor, muchas gracias. No se preocupe, gracias, Luis. Ok, con lo que conocemos como secretos son la cosmología y la astrofísica. Por ejemplo, si yo le hablo de cosmología, es como decir el estudio de los cosmos, de todo lo que es el movimiento de asteroides. Y la astrofísica lo que sería por qué suceden esos movimientos, qué son reacciones, principalmente con lo que es el famoso origen del universo. El origen del universo es un misterio inmenso. Bueno, no inmenso, sino también es, hay muchas teorías, pero también hay muchas revelaciones. Por ejemplo, vamos a ver el Big Bang, la evolución, cómo el hombre evolucionó, quiénes fueron los primeros habitantes de nuestro universo, cómo se produjo la vida. Hay la otra evolución que nos dice, gracias al creacionismo, que fue en ese caso que decía por la Biblia que Dios creó en 7 días todo lo que es el universo. También la otra teoría dice que el universo solo se creó o el universo no se creó, siempre existió. Ya. Hay muchas teorías y a la final muchas creaciones y creemos o estudiamos o analizamos cuál sería la correcta. Por ejemplo, la evolución de las especies, eh, hay, hay la teoría de que no se inventó, se conoció en las Islas Galápagos. ¿Por qué en las Galápagos? ¿Qué tiene especial las Islas Galápagos en el mundo? ¿Alguien escuchar por qué las Galápagos son únicas? Porque tiene el terminal, ¿cómo podría decir? Bueno, por ahí, Buenas tardes, porque ahí es la única flora y fauna que existe en el mundo, algo así. por ahí está la Buenas tardes, licenciada, por el océano. Bueno, la segunda opción es la correcta, porque existe fauna que existe solo en las Galápagos. Por ejemplo, los piqueros de patas azules. Si ustedes buscan los piqueros de patas azules, solo va a decir Galápagos. Las tortugas gigantes en Galápagos. Y aquí hubo una teoría de Charles Darwin, que es uno de los investigadores que propuso la historia, la evolución de las especies. ¿Qué decía? Que las especies se adaptan.
a su espacio. Nosotros nos somos, también el ser humano se adapta. Por ejemplo, yo como quiteño, yo no sobrevivo ni una semana en la costa, porque ya, mira, ya comienza a sudar, me falta hasta las ganas de respirar. Lo mismo pasa con los de la costa, suben a la sierra, les falta el aire, les coge la presión, pero cuando nosotros pasamos, nos toca cambiar de ambiente. Por ejemplo, si yo me voy a vivir a la costa, ya vivir a la costa, a mí me va a tocar un tiempo de adaptación. Y eso es lo que propuso Charles Darwin, que las especies, tanto lo que es animales, flora, fauna, se adapta a su espacio. Ejemplo, lo que son hasta las famosas iguanas, en las Galápagos son marítimas. Llegan hasta nadar en el fondo del mar, buscar todo lo que es. Pero si nosotros vemos las iguanas que existen en Guayaquil son un poco más terrestres, son en la Amazonía y también en la Amazonía que son más terrestres. ¿Qué hacen? Son la misma especie, pero se adaptan a su entorno. Eso sería, como dice, la evolución de las especies y también tenemos la evolución de las galaxias a lo largo de los tiempos. La física también ocupamos lo que es el estudio del tiempo, como nosotros podemos calcular movimientos solo con el factor tiempo y el factor tiempo es muy importante en la física. La física es impulsada por lo que es la exploración espacial. Recién tuvimos hace unos meses la Artemis 2, que fue el segundo viaje a la Luna. Bueno, intento de viaje a la Luna, que fueron un viaje alrededor de la Luna. Ahora sí, todo esto que se inventó es también gracias a un poco a lo que es la física. ¿Por qué? Gracias a los campos gravitacionales que conocemos, gracias al estudio de la física, que nuestro planeta es un factor grande de masa, como una vez yo les enseñé en la clase anterior, que nosotros, cuando tenemos más masa, tenemos más atracción gravitacional. Por eso me acuerdo que, no sé si con ustedes le hice una pregunta, ¿qué pasaría si se apagaría el sol? Éramos como una mesa de billar al momento de que el taco partan las figuras. Así terminaríamos nosotros en el universo. Vamos a ver algunas cosas que también se ha inventado por lo que es el estudio de la física, principalmente los millones que se invirtieron en lo que es el, las imágenes fuera del planeta. Por ejemplo, el telescopio de James Webb, que es captación de luz a grandes distancias. En ese caso, ese es un gran telescopio que decía que se inventó, pero no tenemos 100% el uso de este. Bueno, es un invento que se inventó que decía que se puede llegar hasta 300.000 millones de años luz. ¿Qué significa? Que este telescopio todavía está captando imágenes más allá de nuestro universo. Ya. Ok, vamos con el siguiente capítulo que sería el capítulo 2. La energía, que eso es justo lo que es la energía que mueve nuestro mundo. Va a ser tema de nuestro tercer módulo. En ese caso sí me acuerdo que les di electricidad, magnetismo, que producimos la electricidad, pero vamos a conocer quién descubrió la electricidad y el magnetismo. Fue descubierto por Faraday y por Maxwell, sí, sentado a las bases de la electricidad moderna. Todos dependemos de esto, sí, todos dependemos de la transformación en industria y hogares. La gran evolución desde el carbón, que fue la primera energía, hasta la electricidad. Energía nuclear, que son energía atómica transportada por materia pequeña, y los de energía renovables, que serían en ese caso energía solar, energía eólica y energía que no un poco limpia, geotérmica, que son algunos factores de energía. Pero este tema lo vamos a ampliar un poquito más. Solo ahorita les hablo de una manera eh, esencial. Todos estos tipos de energía ocupamos también en la física. Por ejemplo,
¿Para qué nos sirve la energía en la física? Sería como decirle, ¿cómo hacemos funcionar? Otro que tenemos, ¿se acuerdan que hace una diapositiva conocimos lo que era el Faraday, que fue el que creó la electricidad? No creó la electricidad, sino hizo utilización de la electricidad en la industria. Por ejemplo, el generador eléctrico de Faraday es un invento simple, sencillo, que evoluciona tanto a la revolución industrial y moderna actualidad. ¿Para qué sirve un generador de energía? En ese caso, vimos generadores de energía en todo el Ecuador cuando hubo los apagones. Todo el mundo dijo, vamos a comprar un generador. Y los generadores de energía, ¿cómo funcionaban los generadores de energía? La quema de petróleo para, en ese caso, generar energía eléctrica. Por ejemplo, los generadores eléctricos, si no me acuerdo, funcionaban a gasolina y la quema de gasolina propuso lo que es actualmente los generadores eléctricos. Vamos a ver cómo funciona un generador eléctrico. Vamos a ver en esa imagen. Pueden ver que utilizan casi un poco de las bobinas de Tesla. Un, una turbina envuelta en cables de cobre. En ese caso, estas no son mangueras, son cables de cobre. Y al momento de girar, el magnetismo del imán hace conducción al cable de cobre y genera electricidad. Es como dos imanes girando alrededor y la fricción genera electricidad. Ok, vamos con el tercero capítulo que sería la revolucionaria de la salud y la comunicación. Ya. Hasta aquí, antes de comenzar, preguntas duras. Alocito. Ninguno. No, Ya. ninguna. Ok, hasta ahorita vamos a ver cómo nosotros ocupamos la física desde algunos aspectos físicos y quiénes proponieron. Hasta ahorita ya voy hablando de Faraday, he hablado de Einstein, bueno, Einstein no, un poquito de Tesla. Luego vamos a hablar un poquito sobre quién fue Einstein, quién fue en eso. Y al último vamos a ver un pequeño debercito que va a ser tratado a esto. Es algo sencillito, no se preocupe, no tengan miedo. Ay, ya me pasé. Ok, la revolución de la salud y la comunicación. Por ejemplo, en la medicina ocupamos tanto lo que serían las imágenes médicas, por ejemplo, la radiografía, la resonancia magnética y la tomografía. En estos casos, gracias a estos estudios, a estas imágenes, es como decir, simples fotos, ha salvado miles de millones de vidas o ha detectado miles de enfermedades. Las radiografías, por ejemplo, eh, ocupan más lo que lo son los traumatólogos y los odontólogos, principalmente para sacar imágenes de lo que es el sistema óseo, como están en este caso principalmente. Me acuerdo que a mi nena esta semana, hace 15 días, le mandaron a hacer radiografía sobre lo que es la cinturita y me dijeron que está chiquita, pero me dicen que como padres, en ese caso, es obligatorio que a los niños que sean a los 6 o al año que se haga radiografía para detectar principalmente las niñas, porque dice que a veces las caderas no se desarrolla exactamente un huesito, no sé, que era recto, debe ser redondito, pero a veces le queda rectito, eso me dijeron. Tomografía, en ese caso, la tomografía en ese caso era más un poco al magnetismo, lo que es al cerebro y a los sistemas. Todos estos han servido más a la medicina moderna. Vamos con la radioterapia. La radioterapia dice que es el combatiente del cáncer que nos permite la física aplicada, en ese caso, en la radiación de presión y destrucción de células cancerígenas. Principalmente lo que son la fisioterapia, no es fisioterapia. Alguien que me ayude, ¿cómo se llama el tratamiento que se hacen a las personas que tienen cáncer? Se llama quimioterapia. Radioterapia.
Quimioterapia. Quimioterapia. Quimioterapia o radioterapia, es casi lo mismo, es la quimioterapia, gracias. En ese caso son su tratamiento que ingresan a lo que es, no me sé muy bien porque no he estudiado medicina, pero creo que es, Buenas tardes, licenciado. Recién me ingreso. ya buenas tardes, sí, no se preocupe, igual yo ya estoy igual en casi, y recién voy 17 minutos y ya acabo. Ok, lo que es radioterapia, quimioterapia, es, como dice, el tratado de cáncer en destruir esas células cancerígenas. Pero también se ocupa un poco lo que es a la física aplicada. Por ejemplo, el, ocupamos lo que es el lavado, centrifugado, el centrifugado de la sangre, el centrifugado principalmente de la sangre, que hace la separación de las células de cáncer con los glóbulos rojos y glóbulos blancos. Es la separación gracias a la velocidad de estos. Ok, vamos con lo otro que sería la electrónica y la computación. Les cuento que la electrónica y la computación es de la mano. Ahora sí, ¿dónde se aplica la física? Por ejemplo, física cuántica o los semifamosos semiconductores. Los semiconductores es como decirle que actualmente es que se aplica a la parte de les cuento, grandes computadoras. Al principio las computadoras eran inmensas, inmensas, tamaño de una casa. Ahora una computadora es del tamaño de un teléfono celular. Veo a William, yo veo que está levantada la mano. Dígame, William. Dice, muy buenas tardes. ¿Me puede justificar por qué no puedo entrar en clases? Todavía estoy trabajando. A ver si me puede ayudar justificando, por favor. Ya no se preocupe, como le dije a su otro compañero, puede revisar la clase grabada. Ya, muchas gracias, Liz. Ya no se Perdón por preocupe. interrumpir la clase. Ya no se preocupe. Ok, lo que es la electrónica, en ese caso, les voy a contar. Antes, la primera computadora que se inventó era tubos de vacío. En ese caso fue una calculadora. Ese fue el primer invento generando principalmente por imanes, por bulbos, por focos gigantes que se llamaban tubos de vacío. Ahora las computadoras son del tamaño de un teléfono celular, por ejemplo, mi teléfono, pero ahora hay los famosos eh, y, smartphones. No los smartphones, sino son como relojes que ya todo lo de controla desde el computador y actualmente ya están saliendo para lo que son niños, que es cuando, como estamos en una época de inseguridad o que los niños ya son más nativos tecnológicos, es como que ellos tengan un pequeño celular en un reloj. Solo tienen lo que es lo básico, pero ya tienen acceso tanto a tomar fotografías, grabar videos, llamar, mensajear, todo de lo que es el teléfono. Por si acaso no es publicidad, es un poco de conocer hasta dónde ha llegado la evolución en este caso, de la tecnología. Imagina que la primera computadora que se utilizó en los años de 1960 para enviar al primer humano a la luna, se tomó computadores del tamaño de una casa, de un piso. Ahora actualmente estos espacios es para lo que es almacenamiento, pero para lo que es escribir, ya esto podemos hacerlo desde una computadora de algo más pequeño. ¿Vieron hasta dónde llega la tecnología en ese caso? Y dónde la física se ha comunicado en ese caso, tanto en la medicina como en la comunicación. Porque principalmente les cuento, ¿cómo ganó Alemania la Primera Guerra Mundial? ¿O cómo ganó? Alemania fue los que perdieron. ¿Cómo fue que Estados Unidos y Francia ganaron la Primera Guerra Mundial? Gracias a la comunicación, comunicarse entre los mismos soldados para que puedan derrotar a los alemanes. Sí, habían técnicas de comunicación, si nosotros supiéramos tanto como el ser humano adaptó cosas primitivas hasta lo actualmente, eh, el ser humano va a seguir creciendo. Ok, vamos a ver un poquito lo que es la voz de la red global de la física que conecta al mundo. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tenía este teléfono. ¿Alguien ha tenido ese teléfono? Los famosos tic, tic. Yo me acuerdo que sí tenía, cuando tenía unos 10 años. No estoy tan viejo, pero bueno.
estos famosos teléfonos, ¿cómo se utilizaban? ¿Cómo manejaban ese caso? ¿Cómo transportaban ese caso hasta la actualidad? Bueno, los famosos iPhone, que ya es lo más, bueno, no me gustan los iPhone, pero bueno. En ese caso, estos teléfonos tenían un mecanismo de radiofrecuencia. ¿Qué significa? Que la voz se convertía, entraba la voz con los imanes, porque dentro conectaban imanes, transformaba en electricidad. Y como tenían todo es por cableado, la electricidad viajaba por el cable. Pero imagínense la velocidad. Si yo llamaba de aquí a donde trabajaba mi mamá en esa época, en España, la gran velocidad que tenía que hacer. Ahora, ¿cómo se adaptó esto? ¿Cómo fue que se evolucionó? Porque la velocidad para hablar, porque el primer teléfono no fue un teléfono en este caso que se hablaba por la voz. ¿Alguien me puede decir cuál fue el primer teléfono en el mundo? ¿Alguien ha escuchado cuál fue el primer teléfono en el mundo? Pero nunca se habló por voz, era más por un sonido. Profe, ¿Sí? Clave Morse. Clave Morse, se ocupaba la clave Morse, pero ¿cómo se llamaba el aparato? Telégrafo. Gracias, el famoso telégrafo. ¿Cómo manejaba el telégrafo? Clave Morse, se aplastaba un botoncito y el botoncito enviaba señales de frecuencia, en ese caso de radio. Por eso se tocaba la punta con la puntita del telégrafo, con el switch. Es como que hacíamos esto. Voy a ver si puedo hacer yo esto. Pueden ver, pueden ver mi cámara. Sí, ahorita nos está saludando de acuerdo a la clave. Ajá. O Sí, sea, dice usted. Morse. Yo estoy apagando y encendiendo mi lámpara. ¿Sí pueden ver? Ah, déjenme ver si me acuerdo clave Morse sí. era así. O, dos, la. Ahí está. Ahí está, hola, hola en clave Morse. Era punto, punto, línea, era H. Tres puntos O, dos rayas punto L y dos puntos A. Sí, era un método ay, ya se me quemó ay, pensé que se me quemó la lámpara por estar jugando. Ok, como saben, eso era la tecnología. Y hasta los indios inventaban un método para comunicarse. En los indios, ¿cuál era? Famoso, hasta le hacen bromas. Señales de humo. Los famosos señales de humo. Por ejemplo, en el bosque mandaban señales con humo, encendían un pequeño humo, o enviaban y, o sea, enviaban señales. Y Los actualmente faros también. los faros, los faros no es más un poquito para señal, sino es un poco de advertencia. Por ejemplo, los faros es como decirle, están ahí, es como decirle, aquí hay tierra, tienes que desviarte. Pero también nos servían como comunicación. Solo cuando hacíamos como lo que yo estaba haciendo, que el faro se prende y se apaga, tal vez hubiera que el faro hay una emergencia. No pare o vengan a rescatar. Hasta también los famosos, cuando hay naufragio, no, naufragio, hay el famoso SOS. Cuando hay emergencia utilizan el famoso SOS con piedritas, formaban los que se quedaban varados en la playa, en isla, ponían el famoso SOS y hacían lo que eran fogatas grandes. Otro tipo de método de comunicación primitivo también eran las famosas bengalas. Por ejemplo, cuando se hundió el Titanic, se encendieron más de 6.000 bengalas. No, mucho, estoy mal. Déjenme consultar. ¿Cuántas bengalas se utilizaron en el Titanic? 324 bengalas se ocuparon en el Titanic. Lo siento. ¿Por qué? Querían advertir que se están uniendo. Y el otro barco que estaba cerca, que era supuestamente el gemelo, el Olympe, estaba a unas 12 horas del Titanic. En 12 horas ya no podían hacer nada. A eso vamos. Todo esto que es comunicación se ocupaba algo físico, por ejemplo, si hablamos de bengala, el calor que nosotros podíamos prender fuego, señales de humo que también es generar fuego, darle el oxígeno para que produzca un humo, el telégrafo que utilizaba su electricidad,
todo esto también lo aplicamos en la física. Por eso cuando una vez le diga, si en todo en el mundo es física, es cierto, todo en el mundo es física. Si no hubiera la física, no tuviéramos, viviéramos como los cavernícolas. Hasta los cavernícolas ocupaban física. Por ejemplo, el invento del fuego y el invento de la rueda. ¿Vieron cómo la evolución, por ejemplo, también el tallado, sabe con cuánta fuerza tengo que hacerle para picar una piedra? Todo esto, antes no podíamos decir, pero todo lo realmente lo que es utilizable es física. Incluido estar sentado y no hacer nada, el más perezoso en el mundo está haciendo física. No no esfuerzo físico, pero igual está generando fuerza, peso, que eso justo nos toca el próximo módulo. Hasta aquí preguntas, dudas, algo que quieran ampliarse. No, no. A veces me siento solita, pero bueno, creo que el silencio ¿me están entendiendo o no? Está clarito, licenciado. Ya, perfecto. Sí, Luis Armando, dígame. Luis Amado Quiñones dice. Sí, cuando usted habló de los cavernícolas usted se da cuenta que por decir en Machu Picchu y todo esto, la construcción de la torre de Babel, ellos usaron mucha física porque movieron piedras que tienen toneladas. Ujú. Entonces, imagínense mover esas piedras que hasta con una retroexcavadora ahorita es complicado moverla, pero ellos la movieron en su momento. Entonces, el hombre ha usado la física desde sus inicios. Sí, perfecto, gracias. Y les voy a contar, bueno, hay el mito de las pirámides, como ejemplo, podemos ver algunas imágenes aquí. Les voy a decir, hay un mito, bueno, no le puse a leer, no le puse a ver un mito, pero sí le puse a analizar. Por ejemplo, aquí pueden ver el tamaño de las bloques y el esfuerzo que tuvieron que hacer. En ese caso, dice que ocupaban el río Nilo. ¿Qué hacían? Ponían las piedras, en ese caso tipo balsa o en debajo de madera, subía el río y le hacía que el río le haga navegar. Gracias a lo que es, como la madera era súper liviana y era como decirle flotable, con la fuerza del río hacían mover las piedras para mover de un lado a otro. Utilizaban la parte de ingeniería. Por ejemplo, en este caso estoy hablando de lo que es pirámides de Egipto, que son monumentos grandes y grandes secretos. Por ejemplo, podemos decir que hay muchos mitos y cosas, por ejemplo, si pueden ver cosas maravillosas, por ejemplo, dentro de las pirámides hay entradas así. Y como en esta época, estamos hablando de más de 4000 años. En ese caso, el ser humano solo era un nativo. La evolución de la arquitectura era muy grande. Vamos a ver, les voy a mostrar, justo gracias a Luis, voy a meter un poquito más de arquitectura. Por ejemplo, otro que había era como decir, me voy a escuchar Machu Picchu. Machu Picchu es una de las grandes pirámides que se encuentra casi a 4000 metros de altura, que se encuentra en Perú. Actualmente, gracias a la mala administración política, Machu Picchu se ha convertido en un lugar casi ya no es atractivo por los turistas, gracias a muchas reglas y lo complicado que hay en el mundo. Pero si nosotros vemos la parte de cómo se construcción en las montañas, estamos hablando, por ejemplo, en donde el ser humano casi no se... Machu Picchu, vea, bueno, podemos ver que es solo piedras, piedras, piedras montadas, nada de cemento, es gracias a la presión de lo que es la tierra. Y tenían un método de arquitectura y también agricultura. Vamos a ver dónde está. Aquí está. No hay una fotito, yo más o menos sí. Aquí está. Esta foto quería. Si pueden ver como graditas, aquí utilizaban los incas para cultivar sus alimentos, que utilizaban, traían agua desde arriba como una forma de teleférico y el agua bajaba y regaba todo el camino, ¿sí? Regaba todo.
Otra construcción milenaria, esta es una construcción que se demoraron millones, no, no miles, casi 2000 años o 4000 años en construcción, la Gran Muralla China. La Gran Muralla China fue inventada, fue creada por el rey Qichang para separar China con Mongolia. Y en ese caso, casi media China tiene esa frontera. Es como decirle lo que hizo Donald Trump, la separación de Estados Unidos con México. Los chinos hicieron mucho más años. Y algo como se demoraron en construir lo que es la Gran Muralla China. Como pueden ver, la Gran Muralla recorre montañas, llanos, y es una construcción que nos decíamos, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron una construcción de miles de kilómetros y cuántos años se demoraron? Casi 4000 años de cultura. Imagínense, 4000 años y que actualmente sigue en pie, es que fue una de obras supremas. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cuando se conquistó América, la conquista de América, hicieron aquí haciendas. Por ejemplo, la famosa Hacienda del Carmen. Los que viven en Quito, ¿conocen la Hacienda del Carmen que hay al lado del terminal de Quitumbe? Sí, Sí, Lice. ya está viejita. Ya Ya, está viejita, pero está ya ahí. está viejita. Y en ese caso, esa construcción es más moderna que la Gran Muralla China, que todo lo que acabamos de ver. Se cayó. Por ejemplo, había una hacienda súper grande en lo que es Turubamba. eh, no es Turubamba, sí, Turubamba, que es lo que vivimos aquí, en los que son de Guamaní, el Ternín, lo que es más abajo de la que es el parque industrial. Si alguien conoce estos lugares, pasando el parque industrial y llegando a lo que es la barrio de Turubamba, había una hacienda más grande que la del Carmen, que fue destruida, fue caída con el tiempo por el abandono. Eso también sería lo que es el abandono. El abandono también es destruir. Otra gran construcción que se utilizó en ingeniería es, déjenme acordarme, el riego de agua de Roma. El riego de agua de Roma. En ese caso, Roma era uno de los países que más agua tenía. ¿Cómo decirlo? Eran los únicos que utilizaban el agua. Si nosotros hablamos de Europa, los europeos en el siglo XIII, en el siglo XIV, no se bañaban. Por eso apareció la peste negra, porque decían que el agua solo sirve para tomar, no para asearse, como en ese caso los incas eran ocupados. Pero Roma ocupaba lo que es el agua, riego de agua, por ejemplo, esos grandes túneles que hasta la actualidad existen, transportaban agua desde lo que era el sur de Italia hasta Roma. Y toda esta agua era, como decirle, utilizaban principalmente para lo que era el Coliseo Romano. El Coliseo Romano ocupaban para a veces espectáculos como la lucha de navales que tenían que hundir toda la Roma y hacer como una piscina. ¿Y esa agua de dónde tenían que traer? De algún lugar, en ese caso del sur de Italia, por estos riegos y por montañas que trabajaban por montaña, riego, porque en ese caso, gracias a eso se pudo inventar lo que era el transporte de agua. Sí. Toda esta es la parte de la evolución. Me metí un poquito más la arquitectura, porque era como nosotros vemos la gran evolución que se ocupaba de recursos, principalmente el agua, la fuerza bruta del hombre, y hay monumentos que viven y vivirán para la historia, pero hay cosas que actualmente el ser humano ya ha dejado de utilizarse. Si nosotros seguíamos utilizando el mismo mecanismo que hace tiempo, que a la final decimos es imposible replicar, a la final va a ser más imposible implicar porque ya hacemos construcciones sencillas, metal, que una casa bien tratada puede llegar a unos 100 años. Pero si ya se comienza lavando una casa que no se cuida,
puede tranquilamente vivir unos 50 años o hasta menos. Ok. La ingeniería en transporte, y justo acabé de hablar de ese de la ingeniería. Todo lo que era cómo se construyen las casas, cómo se utiliza. Ahora vamos a ver el transporte, porque fue lo que el mundo creció y algunos países crecieron gracias al transporte. Por ejemplo, uno de los países en Latinoamérica es Panamá. ¿Por qué Panamá es uno de los países más ricos gracias al transporte? Tienen una construcción, ¿alguien ha escuchado de eso? El canal de Panamá. Perfecto, el famoso Canal de Panamá. Gracias al Canal de Panamá, Panamá es uno de los países más ricos de Latinoamérica, gracias al transporte. Ellos están cobrando de 10.000 hasta 2 billones de dólares solo como peaje que ocupen ese canal. Y como saben, el canal es una obra que se ocupa, porque permite que los viajeros de Europa hacia Asia no den la vuelta por la India o no den la vuelta por toda América, sino solo cruzan el canal de Panamá y están del otro lado del Atlántico al Pacífico o del Pacífico al Atlántico. La ciencia de materiales, por ejemplo, la evolución de materiales en el mundo ha crecido. Por ejemplo, los aviones ocupan unos material más liviano y actualmente ese material lo ocupamos para las ventanas, que es el aluminio. Pero no el aluminio normal. Existe un tipo de aluminio que es mezclado con una superradiación, modifica al aluminio. La ingeniería aeroespacial, por ejemplo, aviones, cohetes, las exploraciones en el espacio, ha generado que la aviación, que los cielos se convierta ya en un espacio que el ser humano lo ocupa para su evolución. Ahora, si nosotros vamos con un poco de transporte, también tenemos el marítimo. Nosotros para conseguir actualmente, ¿por qué los chinos? ¿Cómo llegaron los chinos al Ecuador? Porque actualmente China ya casi tiene el mercado ecuatoriano de productos chinos. Correa le abrió en la frontera. Bueno, aparte de la política, China es uno de los países que más lideró lo que es el espacio marítimo. Y sí, gracias al gobierno del 2007 hasta el 2017 hubo el espacio de China, porque China como vino al mundo, vino a los espacios gracias a lo que es la mano de obra barata y los productos súper económicos. Si nosotros comparamos China con productos de Estados Unidos o de Europa, son más económicos. A veces podemos decir que todo lo chino es malo. Por mi parte, todavía sigo diciendo que algunas cosas chinas no valen la pena comprar, pero hay cosas chinas que Yo sí creo valen la mayor. pena. Sí, ok. Actualmente, China controla uno de los puertos marítimos más grandes del mundo. Y gracias a eso se abrieron mercados como Temu, eh, principalmente Temu, AliExpress, Alibaba es donde la India, pero gracias al mercado del marítimo y también por la mano de obra barata. Sí. El monitoreo ambiental en este caso sí nos sirve como el monitoreo ambiental. ¿Por qué nos sirve tanto el monitoreo? Detectamos tsunamis, fenómenos naturales. Los aviones, los torres de controles de todos los aeropuertos del mundo tienen este proceso gracias a, pueden identificar el control del aire, gracias a los radares o al campo magnético de la Tierra que podemos leer. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bueno, No, profe. vamos con el primer vuelo de los hermanos Wright. Los hermanos Wright fueron unos locos desarmados, como diría en esa época. Y luego les voy a decir por qué les trato así y si en esa época les trataban así.
Los hermanos White eran vendedores de bicicletas, fabricaban bicicletas para vivir, pero decían que, ¿por qué no, si nosotros intentamos, ¿por qué no volamos? Veían que los pájaros volaban. ¿Cuál es la historia de los pájaros? Los pájaros lo único que necesitaban para volar eran alas. ¿Qué pasaría si nosotros a nuestras bicicletas le ponemos alas? Y así comenzaron los famosos intentos de vuelo. El sueño de la humanidad para conquistar los cielos se convirtieron más de, actualmente dice que están, hasta el día de hoy se ha hecho casi 10.000 vuelos diariamente. ¿Qué significa? Si cada vuelo hay como unos 400 por 10.000, estamos hablando de 40 millones de personas diariamente volando. Los hermanos White hicieron el sueño realidad gracias en el año de 1903. Estoy hablando de casi 123 años, mucho tiempo, que crearon ya el primer avión del mundo, que fue por tensiones, tuvieron que experimentar miles de veces para ya crear un pequeño avión, que lo único que le hicieron las alas y un motor que genere aire y este aire permita hacer el control del aire, en ese caso, el equilibrio de la máquina en el aire. Otros científicos que conocemos como legado continuo, en ese caso tenemos a Marie Curie, que era la radioactividad. Por ejemplo, la primera mujer que ganó el premio Nobel y recibió dos veces el premio Nobel de la física y de la química, que fue Marie Curie. Por ejemplo, la radioactividad actualmente se ocupa en rayos X. Tenemos Max Planck, el padre de la teoría cuántica que abrió a la era de la comprensión de la materia y la energía. Y tenemos a Fabiola Guione, directora general de SER, que liberó y construyó todos los materiales del universo. Pero actualmente dice que Fabiola no dice que no creo, todavía falta eh, minerales. Por ejemplo, Fabiola podemos decir que es la responsable de la tabla periódica. Ahora sí, les cuento, ¿se acuerdan que por qué les llamé locos, desquiciados y a veces personas que así les llamo a ellos? Porque en su época a ellos les decían así, decían que eran locos, que no pensaban, que se están inventando las cosas. Por ejemplo, Galileo Galilei, Nikola Tesla, Thomas Edison, eh, Newton, todos estos les consideran como locos, pero si nos damos cuenta, gracias a ellos tenemos ahorita luz, con ellos podemos estudiar el universo, con ellos por lo menos sabemos cómo pues, se mezcla el azúcar y por qué a veces dice que no se mezcla cosas como el aceite o el agua. Gracias a ellos tenemos transporte, aéreos, marítimos. Gracias a ellos podemos ver en nuestra medicina si nosotros estamos revisando algo bien, algo mal. En ese caso, como dice esta frase, la física no es una ciencia, es la base de nuestro progreso, bienestar y la clave hacia el futuro, que aún no nos podemos imaginar que todavía en un mundo nos quedaría, en ese caso, un gran mundo. Hasta aquí finalizo la parte teórica. ¿Preguntas hasta aquí? Es igual que la electricidad que Sí, creó Nikola Tesla. sí, Nikola Tesla fue el inventor de la electricidad. Y por ejemplo, Nikola Tesla hizo el sueño de Nikola era como decirle que la electricidad sea gratis para todos. Como una vez yo estaba viendo en videos que me salen a veces de TikTok, ¿qué pasaría si, así se llaman, me dice, ¿qué pasaría si el experimento de Nikola Tesla se hubiera realidad, hubiera electricidad para todos? Porque él propuso que la electricidad sea inalámbrica. Y actualmente ya existe la electricidad inalámbrica. Por ejemplo, los famosos teléfonos que solo se coge y se conecta. O las famosas ondas de radio, que son el radiomagnetismo, que ya se inventó hace tiempo. Pero la electricidad quería como decirle, como actualmente el Wi-Fi, todo vía por el aire y gratuita.
no se propuso él por la parte, en ese caso, política, como sabe que a veces la parte política es lo que el ser humano, o no la política, sino el mismo ser humano se destruye al ser humano. No le apoyaron, no Por tuvo el eso le mataron a financiamiento. Nikola Tesla, Nikola Tesla, no, él murió de pobre, no lo asesinaron, él murió de pobre. pero sí le desaparecieron toda la información que él tenía y todo, porque él Sí, tenía muchos inventos sobre la energía, sobre todo lo que es inclusive combustión y todo. Y todo todos eso los tenía. inventos de él desaparecieron totalmente. Sí, todo se inventó, esa es la parte. ¿Por qué? Había la parte, como decía, la parte de los millonarios en esa época eran los petroleros, las ventas del combustible. Y decía que en vez del combustible ocupar electricidad, autos eléctricos, a los millonarios ellos no les servía para ellos, mejor les quitaban, como decirle, y mejor ellos fueron los que les apagó, decirle, no te vamos a dar el financiamiento y se apagó. Así fueron con algunos otros científicos, por ejemplo, eh, Marie Curie también tuvo el mismo problema, que también decía que iba a ser un experimento lo que era la radioactividad como fuente de energía, pero también le callaron. Luis Amado, dígame. Sí, estaba pensando en lo que usted está diciendo de Tomás Alva Edison. Alva Edison incursionó en un momento cuando no existía la electricidad. Ujú. Él solamente se valió de la física y de la química. Sí, Y de allí empezó a trabajar y gracias a Tomás Alva Edison arrancó la era de muchos descubrimientos. sí. Por, ej- por ejemplo, también podemos decir de Sir Isaac Newton. Él inventó lo que es la física, no, él propuso las leyes de la gravedad, de la fuerza. Decía, ¿por qué las cosas caen? ¿Por qué todo el mundo cae? Y él propuso de un loco más anterior, dijo, voy a coger la teoría que a un loco de varios siglos atrás, que fue Galileo Galilei. Él decía que la Tierra es redonda, pero todos decían que no, que la Tierra es plana. Hasta la actualidad dice que hay los famosos terratenientes que decían que la Tierra es plana, pero decían que es una locura, que es redonda, que las cosas caen porque hay una fuerza que les atrae al centro de la Tierra, excepto los globos de helio. Ellos sí rompen las leyes de la gravedad, por lo que es mucho más liviano que la gravedad. Pero hay una fuerza que siempre nos atrae al centro de la Tierra, nos caen al suelo, y por eso vemos todo plano. Por eso yo una vez les dibujé una pelotita y nosotros estábamos así, como decirle, en media pelotita. Y si nosotros ponemos un objeto igual en una pelota de grava, se va a caer. ¿Por qué nosotros no nos caemos? Porque estamos atraídos al centro de la Tierra y por eso nosotros vemos como tipo planito. Por ejemplo, si ahorita me encuentro yo de un lado, en Europa están un poquito más inclinados, en Alaska un poquito más inclinado. Sí, pero todo vemos plano. Eso hay que tener en cuenta. Y gracias a eso, gracias a esos fenómenos, a esas cosas que cualquiera dice que es, ¿para qué? Hay grandes historias. Gracias a al estudio de la gravedad, nosotros podemos lanzar un avión al espacio, podemos los viajes rotativos a la luna. Por eso a veces, como digo, ¿cuál es el enemigo del ser humano? El mismo ser humano. Porque ahorita me voy a meter un poquito política, pero no me gusta mucho porque países como Latinoamérica no crecen como potencia, gracias a lo que serían los mismos gobernantes que no les dejan crecer. Porque Europa es una gran potencia, porque Europa en ese caso creció gracias al equilibrio de naturaleza. Por ejemplo, hay países, por ejemplo, en Noruega, en Suiza, que son potencia en educación, porque invierten todo lo que sería la formación educativa. Pero países aquí no los invierten porque al final no alcanzan. Los famosos recursos nosotros, ¿cómo nosotros ¿cuál sería
La riqueza del mundo son los recursos naturales. Si no hay recursos naturales, no hubiera lo que sería en ese caso cómo sustituir. Y ahí hablaría de lo que es la moneda. Bueno, en ese caso ya me estoy metiendo un poquito de educación financiera, que es algo diferente. Pero, ¿por qué la moneda? Eso es un poquito de educación financiera y les abro una paréntesis a la física. ¿Qué le da valor a la moneda? Al dólar, al euro o cualquier moneda en el Ecuador. ¿Por qué en el Ecuador cayó el sucre? La reserva en oro. Exactamente. ¿Y el oro qué es? Metal. Es un metal, es un recurso natural. Venezuela, por qué, Venezuela, por qué rico? El petróleo. Petróleo. En ese caso, es un recurso. El oro, el petróleo, en Bolivia, El diamante. el El diamante, diamante también. todo esto son recursos naturales, cobre, todos estos son recursos naturales. Y cada país tiene esos recursos en grandes cantidades. Por ejemplo, en Australia, ellos tienen su reserva gracias a una piedra y esa piedrita rojiza tienen por millones y va a seguir por millones. Y esa piedra ocupamos actualmente en las ventanas de aluminio. La, eh, el aluminio es de Australia. De allá viene porque tienen millones y millones de toneladas de que es esa piedrita que convierta en lo que es el aluminio. En Barcelona tenemos lo que es un vidrio, un cristal que utilizamos para lo que son los famosos LEDs de alta definición. La India tenemos lo que es los famosos, no, ahí sí no tenemos no tenemos un recurso, pero sí tenemos lo que es el estudio de la matemática. Y lo que es en América Latina tenemos lo que es la selva, lo que es la alimentación, lo que es fruta, todo lo que es banano, camarones, flora y fruta, lo que es animación. Si nosotros vemos, el mundo tiene muchos recursos y estos recursos son finitos, algunos en más cantidades, en otras menos cantidades, pero estos recursos permiten al ser humano transformar su vida. Y en ese caso, si aplicamos a la física, es cómo nosotros transformamos estos recursos a como se dice, como recursos para vivir. Sí, dígame. A los Chito, creo que ya se fue. Bueno, ok. Con eso, ok. Para finalizar, les voy a ahorita explicar lo que sería, qué van a hacer del debercito. El deber solo van a hacer una consulta de 5 científicos, pero no me van a hacer 5 científicos y un testamento. O por ejemplo, van a poner, les voy a dejar, si yo digo Nikola Tesla, ponen abajo 3 líneas. Nikola Tesla fue un científico que inventó la electricidad mediante bobinas. Listo. Voy con otro. Me meto a Albert Einstein. Albert Einstein fue un inventor suizo, me invento, que estudió la reactividad que nos permite actualmente para rayos X. 3 líneas, suficiente. Van a ser de 5 científicos. Por eso la clase de hoy era conocer a estas personas que hicieron que la física existiera actualmente. Galileo Galilei, ponen Galileo Galilei, él propuso él fue era un pintor, ejemplo, fue un pintor artesano de la época tal, él propuso que la Tierra es redonda. Y se fue la señal. Ahí se me fue, ahí estoy. Ya está bien, Lice, explique nomás. Sí, está Sí. bien. Mentira nomás, sí está bien, Está sí bien, está bien. siga Lice. nomás, licenciado. 5 científicos. Sí, perfecto. ¿Está bien o muy complicado el deber? No, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Ya, Pues, perfecto. Ya estoy. Licenciado, ¿para qué fecha? Para el domingo. Mientras más complicado el deber, sí está bien, Lice.
Ese es el más complicado que mando de aquí y los demás van a ver que son más facilitos. ¿Para qué día, Licen, presentamos? Para el domingo. Dice, buenas noches. Gracias, Luis. ¿Para el otro domingo o este domingo? Para este domingo, porque es algo sencillo. Bueno, hagamos este. Si le dejamos para el otro domingo, Sí, licenciado, porque tenemos otros deberes que entregar. ya, Y usted dejémosle sabe que para el el otro tiempo es domingo. limitado para Hagamos nosotros. esto. Cada uno de nosotros estamos con nuestro trabajo. Ya, ok, perfecto. Vamos a hacer mate y física. Vamos a presentarme hasta el otro domingo. Mate igual le voy a dar plaza hasta el otro domingo. También. Mate ya está presentado el 90% ya. Yo he Ya. visto que todos están presentados ya. Ya, perfecto. Sí, matemáticas Física ya. ya Fíjate, ahora van a hacer mañana y tanto de ahí tiempo. sería el otro para la otra semana. Matemática para el domingo. Bueno, Licen ya dijo para otro domingo. Ya, así que los que no hicieron, igual el deber, ¿cuánto demoraron? 1 minuto. Pero lo han hecho mal algunos. Para la próxima semana, brother. Okay. Ya, ok, se queda para el próximo domingo. El próximo domingo califico los dos Licenciado, ¿qué deberes. hacemos en Hay hoja otros que o están o copiando, en licenciado. computadora en Word? Licen, gracias. Entonces, el otro Ok, domingo. les voy a apagar el micrófono para contestar esa pregunta que me dijeron. El deber lo hacen en una hojita, le hacen a una hojita, como ustedes quieran, le hacen a computadora, le hacen a mano, solo le toman una foto y me envían. Si me van a hacer en Word, les recomendaría que le manden en PDF, si van a hacer a computadora. Si van a hacer en WhatsApp, porque ha hecho una vez me mandaron en WhatsApp, me enviaron la captura de pantalla, que también es válido, pero que tengan su nombre, eso sí. Lo único que les pido es que tengan su nombre completo, porque aquí tengo nombres repetidos y a veces me puedo confundir y le puedo decir, ¿y ahora quién la adivino? Ejemplo, tengo el nombre repetido Sonia, Sonia Pillo, Sonia Zambrano, otra Sonia. Tengo ejemplo Osvaldo. Tengo María Villa, María Villa. Aquí tengo otro problema. María Villa, María Villa. Tengo dos Marías Villas. Si me pone María Villa y María Villa, ¿a quién le voy a poner el deber? Una pregunta, licenciado. Usted nos va a mandar para poder hacer los deberes, nos mandar la fecha, ya tenemos ya cómo es ahí lo que nos mandó, porque no avancé a copiar todo. En ese caso, ese PDF ya les voy a exportar como PDF y les envío al grupo y les subo al Drive institucional para que tengan ese PDF. Es que no tengo la cámara. Ya. Ok. Licenciado, por favor, yo no tengo cámaras hasta que le arreglen, no estoy presente, Mercedes Yumiquinga, por favor. Sí, está La su cámara, nombre. Y justo por ahorita favor, justo le es iba a que no decir, tengo la cámara. porque justo le escuché la cámara y dije, y ya les iba a tomar la asistencia. Justo antes que se acaben, les tomo asistencia, prendan cámaras que puedan, mejor los que puedan. En el único momento que les puedo ver, les veo la cara, porque de aquí cuando les veo es en los deberes de física o en la graduación. Y a veces algunos ni les conozco. Ya, Gracias, licenciado, gracias por todo. Buen día. Ustedes son. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. El deber que ahorita va a mandar, ¿le mandamos foto por el grupo que tenemos o Sí, cómo? todo el grupo. Le mandan fotos, le toman la Ya, foto con su nombre completo, por favor. Como les digo, a veces tengo nombres que se repiten y a veces puede decir, yo sí le envié, ¿cuál es su nombre? Pero si tengo dos, ¿a cuál le pongo? Lizzy, buenas noches. Yo Buenas también no estoy muchas ahí. gracias. Eh, Yo les envié el día de ayer. Bueno, denme un segundito, acabo de tomar lista y les envío el enlace del grupo de mate para que me envíen. Esperen un segundo, solo acabo de tomar lista. Luis Gómez, Luis H. Gómez, dígame. Bueno, me falta ahí. Ya, ok. Buenas noches. Sí, dígame. Para que pueden ver la clase grabada, porque estaba sin energía, recién me conecté para poder escuchar de nuevo.
Ok, ya les envío el canal de YouTube. Ok. Ahorita primero les voy a enviar, ¿dónde está? Mate física. Mate física. Ya. ¿Dónde está? Ya está. Ujú. En el chat del Zoom les voy a enviar ahorita el enlace del grupo de mate, copiar. A este grupo, aquí ahorita les voy a enviar al chat del Zoom, les envío ahorita lo que es el acceso al grupo de mate, para que me dijo que no tenía. Ya, Lice. La clase Toma grabada, la asistencia, Lice. ya tomé asistencia. Ok, Gracias, Messi, gracias. ya, ahorita les voy a enviar al grupo de mate el Ya, canal de YouTube. Gracias, Déjenme, licenciado, gracias. ya. espérenme un segundito para los que quieran el canal de YouTube. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Maestro, no le escuché lo último. Sí nos van a mandar detallados los deberes que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Yo les envío, ahorita les voy a enviar, el de mate yo les envío una captura de pantalla. El de, Ese ya está hecho. El ya, de ahora, el de física les voy a repetir. Es consultar sí, de 5. cinco científicos y su aporte en 3 líneas, Ya, cada uno. No van a hacer claro, un que cada uno sea testamento, un invento. un invento, sino como decirle algo sencillito. Por ejemplo, pongo 5 científicos y ahí pongo como decirle él hizo tal, eso hizo tal y eso hizo tal. Sí, así Ya, sencillito. ya. Listo, listo. Listo, listo, listo. Gracias. Gracias. Al día de... Sí, Bye. compartir. Ya, ahí está, perfecto. Solo me falta. No, desde el grupo. Aquí está. ¿Cómo lo comparto? Compartir, copiar, copiar. Ok. Al grupo de igual, aquí les envío al chat el canal de YouTube. En ese canal de YouTube yo subo todo lo que es las clases. ¿Por qué les subo aquí y no al Drive también? Es como algo más directo para que ustedes puedan ver. Ahí está en el chat del Zoom, está y también les envía al chat del grupo de mate. Ok, preguntas, dudas, consultas, inquietudes, quejas. Ay, dejo de grabar.